La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. 1 de mayo, que ya ha sucedido, es sin duda alguna, el día de la clase trabajadora. No nada más es el Día Internacional del Trabajo, sino cuando se festeja toda la clase trabajadora de todos los países. Recordemos que los trabajadores de todos los países, de todas las nacionalidades, de todo el planeta tienen la labor o la misión histórica de unirse en una cruzada internacional contra el capitalismo, una lucha internacional contra el capital, donde la relación capital-trabajo siempre salga vencedor el trabajo, o es al menos lo que Carlos Marx esperaba y soñaba desde esos escritos juveniles de 1844 hasta la culminación del capital. Es sin duda alguna, hoy día, que entendemos que la misión de transformar, de hacer realidad ese sueño, de derrotar al capitalismo y de transformar radicalmente a nuestra sociedad, es una labor no ya de una sola clase específica o bien definida, como decía Marx, en la clase trabajadora, como decía Bakunin, en el campesinado, o como decía Marcuse y algunos pensadores de la escuela de Frankfurt, los estudiantes. Ese 1968 que Marcuse vio y soñó, y que algunos otros pensadores del círculo de la escuela de Frankfurt, que vieron el potencial en los estudiantes como una clase revolucionaria, se ha transformado. Considero, en lo personal, una revolución ya no puede nacer íntegra o completa en una universidad. Puede nacer de una manera embrionaria y latente, como una potencial lucha, como un campo fértil a las ideas revolucionarias, pero ya no como un agente total del cambio revolucionario o de la revolución misma. Porque la revolución, los cambios revolucionarios, ya están en una clase, llamémosla así, más dinámica, más difícil de sintetizar en un solo personaje o de definir unitariamente o únicamente, así como Marx pensó, repito, en el proletariado, en la clase trabajadora obrera. Hoy día podemos hablar de los explotados, donde entrarían hombres, mujeres, discapacitados, naturales americanos o indígenas, personas de raza negra, personas de razas oprimidas, personas desempleadas, jóvenes, niños, todos aquellos que no entran en el discurso de poder del capitalismo, todos aquellos que no son clase burguesa, que esta todavía la podemos definir como un solo ser o como un ente específico, la clase con el poder económico, sino todos aquellos que no compartimos el poder económico, unidos en una gran cruzada contra el capitalismo, contra el poder del capital, contra la tiranía capitalista y la tiranía de la burguesía, unidos todos en una conciencia de clase, en una conciencia revolucionaria que nos llevará a entender que la única manera de vencer al capitalismo es la unión de todas las luchas convertidas en una sola lucha. Ya lo decía el pensamiento latinoamericano de Eduardo Galeano, de Enrique Dussel, en el pensamiento europeo Gramsci y algunos otros pensadores del marxismo crítico, el mismo Trotsky, quizá Lenin en algún momento, pero tenemos que entender que los explotados nos podemos definir de miles de formas, podemos ser miles de agentes o de entes revolucionarios unidos en una sola ideología y en un solo discurso que entiende que el capitalismo, que la clase capitalista y que el sistema de opresión capitalista es el enemigo a vencer. Apenas pude ver un video donde la derecha acusa a los pensadores marxistas y a los socialistas de flojos que no queremos trabajar, cuando en realidad toda la teoría marxista parte del hecho mismo de que el hombre es un ser para el trabajo, o mejor dicho, el hombre se define en el trabajo. La esencia del hombre es el trabajo. El hombre se expresa a través de las mercancías que el trabajo genera.
estas mercancías no las entendamos simplemente en un término economicista capitalista como aquello que se vende, sino como el producto externo de nuestro trabajo, aquello que de nuestra mente y de nuestras fuerzas físicas se exterioriza en manera material como un producto que puede ser vendido, consumible o simplemente tenerlo como una posesión material del hombre, aunque ésta no genere dinero. Es, de hecho, en el capitalismo donde creemos que toda mercancía debe ser traducida en dinero, que todo el sistema se mueve a través del intercambio de mercancías por capital y el intercambio de capitales en mercados, en personas y en relaciones económicas. Es ahí que el capitalismo ha reducido al ser humano a su mínima expresión, una expresión entendida como labor económica, como empleo económico o trabajo económicamente pagado, y no como un trabajo que expresa el ser del hombre, o de la mujer, o del ser humano. El ser que quiere entenderse como su espiritualidad, su definición, su esencia, lo que lo hace ser él mismo. Y nos convierte nuestro trabajo en un simple intercambio de fuerzas por un salario, cuando el trabajo puede ser el trabajo del artista, el trabajo del poeta, el trabajo del filósofo, del intelectual, el trabajo de aquel artesano que elabora bellas mercancías y que sí a veces busca el intercambio de algunas monedas o el trueque de alguna mercancía por otra o de esa mercancía por comida. Son muchas expresiones de las relaciones económicas del hombre, no nada más la que el capitalismo nos quiere dar. Entonces, es ahí en el trabajo donde se da la explotación del capitalista, donde nos hace creer que el único trabajo que vale es aquel que vale dinero, que vale salario, y no aquel que te hace feliz. En teoría también lo dice Marx, el trabajo debería de hacernos felices, hacernos sentir libres, hacernos sentir realmente humanos y no como una pieza de carne y hueso de la máquina. La máquina. Pensemos en el terror de la inteligencia artificial, que poco a poco va a ir sustituyendo trabajadores, mano de obra, y va a condenar a más humanos al desempleo, a la marginación, al pauperismo, a la pobreza y al hambre. Si nos hemos dado cuenta, un ejemplo de ello es Walmart o Sam's, los cajeros donde tú pagas tus propios productos, están desplazando a la clase trabajadora y están dejando sin empleo a mucha gente. Y obviamente esto al capitalista no le importa, porque entre más ganancia tenga, ¿qué le importa el sufrimiento del ser humano? Incluso, como lo decía Carlos Marx, él es capaz de pagarte con comida cuando sea necesario o con los medios mínimos para sostenerte, para mantenerte vivo como una cosa, como un animal menos valioso que el del reino de la naturaleza, un animal que no vale nada, que simplemente hay que mantenerlo apenas vivo para que trabaje y genere riquezas, y riquezas no para él, sino para aquel que está robando el trabajo y las fuerzas del trabajo, que es el capitalista. El obrero produce, el obrero hace la riqueza, el trabajador hace la riqueza. Preguntémonos cuánto podría sobrevivir un capitalista sin sus trabajadores. ¿Cuánto podría vivir un rico sin la mano de obra que sostiene la empresa, que sostiene sus riquezas, el comercio y el intercambio de las mercancías? ¿Cuánto podría durar un capitalista? Un capitalista aquel que no trabaja, que muchas veces hereda, el que invierte el menor tiempo posible en el proceso de labor. Y bien decía el video de derecha, es que él se arriesga, él invierte su capital, pero también recordemos que su ganancia viene a través del trabajo de la clase que está todos los días frente a la máquina, frente a las herramientas que generan la riqueza y que detrás de ella hay un ser humano. No es que el capitalista meta las manos, simplemente requiere que un trabajador se rente su fuerza para poder seguirlo enriqueciendo y él robarle su dinero y el producto de su trabajo. Es por eso que mayo es combativo y el 1 de mayo es uno de los días que más me gusta. Su servidor Ernesto Conde Paredes siempre ha sido feliz un 1 de mayo, porque no hay nada mejor que festejar a la clase trabajadora con el puño en alto, con el puño revolucionario y seguir creyendo que una revolución marxista, socialista, es posible, primero en nuestro México, después en nuestra América Latina y, por qué no, algún día en todo el mundo. Sigamos luchando por nuestra revolución, por un futuro marxista, socialista, leninista, donde la clase trabajadora pueda ser feliz
libre y poder ser dueña del producto de su trabajo. Sigamos soñando, como decía Eduardo Galeano. Lo bueno de una utopía es que nos hace caminar, pero sigamos trabajando también, luchando, yendo a la izquierda, votando a la izquierda, organizándonos para que la izquierda sea cada día más fuerte y sobre todo que los dirigentes de la izquierda no nos olviden, que sepan que la militancia de verdadera izquierda, que la gente intelectual y teórica del marxismo, que la gente que organiza las luchas marxistas está presente y está a la izquierda, luchando junto con la 4T por un mejor futuro, por un futuro socialista y marxista. Su amigo Ernesto Conde se despide, compañeros. Nos vemos de aquí a 8 días.